El 95% de las reservas de carbón de México se encuentran en el estado de Coahuila. Esto que ustedes ven es la mina Pasta de Conchos. Una mina que en el 2006 fue una noticia, fue la sede de una tragedia, donde 63 mineros se quedaron atrapados por una explosión en esta mina. Nos encontramos en Pasta de Conchos, aquí en Coahuila, en uno de los lugares más emblemáticos para hablar sobre la situación minera, una de las actividades más importantes del estado de Coahuila. Particularmente el lugar en el que estamos en este momento, y lo voy a decir así, parece ser el memorial que está construyendo el gobierno federal para los 63 mineros que quedaron atrapados. 65 personas en total murieron en 2016, el 19 de febrero del 2006, perdón. La mina 8 de la unidad de Pasta de Conchos, que está ubicada en el municipio de San Juan Sabinas, sufre una terrible explosión. 65 personas mueren, 11 mineros lograron salir en ese momento. Eso fue en febrero. Para junio, hasta junio, es cuando empezaron las labores de rescate y logran sacar 2 cuerpos. Todavía quedan 63 allá adentro. En esta zona, en este monumento, en este memorial, en este espacio, tenemos que hablar sobre la situación minera. Una de las prácticas más viejas que existe, una de las actividades laborales más viejas que existen en el mundo y de las peor reguladas, uno de los trabajos más riesgosos en México y de los más inestables. Y lamentablemente es una situación que aún no se acaba. Este memorial que ustedes están viendo habría sido detenido por las familiares, por las esposas de las víctimas, pues el gobierno federal ha tenido contratiempos para el rescate. Recordemos que es hasta 17 años después de la tragedia que el presidente Andrés Manuel López Obrador entra al gobierno y se pone de acuerdo con las familias de las víctimas para ver qué es lo que quieren, si el memorial o el rescate de los cuerpos. El acuerdo fue las dos cosas, tanto el memorial como el rescate de los cuerpos. Y en este momento, la mina Pasta de Conchos están recibiendo a todos los empleados, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como ingenieros, como trabajadores que se van a encargar del rescate. Lamentablemente el rescate se ha estado posponiendo hasta junio porque todavía hace falta que lleguen más empleados, hace falta que logren, como ustedes se pueden dar cuenta, hay agua, está inundado todavía, entonces tienen que sacar el agua y si así está en esta zona, que es lo de el memorial, ahora imagínense cómo estará en la mina. 17 años después. Quiero que vean la profundidad que tiene. Pudiéramos comparar esto un poco con un mausoleo que contamos 65 pilares, 30 ya están construidos, hay 30 pilares que ya están construidos, pero todavía falta por construir los restantes, que serían 35. Esta obra, como les digo, fue detenida por las esposas de los mineros, pues llegaron al acuerdo, llegaron a este condicionamiento que van a construir el memorial al mismo tiempo que inician el rescate. Entonces, en febrero del 2023, las esposas de los mineros hacen una protesta, paran esta obra del memorial y la condición para volver a construir, regresar a estas obras es que inicien con el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos. Entonces, ese es un tema muy vigente, sigue siendo uno de los temas más vigentes, porque pasaron 17 años y las condiciones mineras no han cambiado. El Grupo México, que es el dueño de esta mina, se hizo para atrás. Esto ocurre en la administración de Felipe Calderón. El gobierno no hizo nada, Grupo México no hizo absolutamente nada y, hablando de Grupo México, tan no hizo nada y tan le fue bien a Grupo México que ahora parece que es el que va a comprar el grupo de Banamex. Este Banco de México parece que se lo va a quedar Grupo México de concretarse la venta. Entonces, queremos que ustedes vean cómo es esta situación minera y que entiendan que aquí, en este momento, en el estado que concentra el 95% de las reservas de carbón del país, uno de los temas más importantes a tratar es el minero. Así que quédense a ver qué es lo que encontramos, qué ha pasado a raíz del 2006, qué ha mejorado, qué ha empeorado, qué se ha hecho, qué ha faltado, porque aquí también hay que darle voz a los mineros y a las víctimas de Pasta de Conchos.
Nos encontramos en Palau, que es un importante centro minero en la región carbonífera de Coahuila. Está localizado a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Ciudad Musquis y a 25 kilómetros de Nueva Rosita. En esta localidad, lo evidente, lo más importante es la minería. Es una de las regiones carboníferas más importantes del estado de Coahuila. En 2006 esta población cobró un poco de notoriedad porque más de la mitad de los mineros que quedaron atrapados en la mina de Pasta de Conchos vivían aquí. Entonces, evidentemente estamos hablando de un municipio que es importante para la minería, un municipio que es importante, una localidad que es importante tocar base para hablar sobre el asunto de los mineros. Uno de los temas más pendientes y más recurrentes del estado de Coahuila, que como lo he repetido varias veces, concentra el 95% de la riqueza carbonífera del estado de México, más bien. Entonces, en este momento, yo quiero agradecerle mucho que nos haya dado este espacio, que nos haya permitido platicar con ella, porque ahora sí que la agarramos entre el arriba y abajo, vámonos para todos lados, a Elvira Martínez Espinosa. Su esposo fue uno de los mineros que quedó atrapado en la mina de Pasta de Conchos hace 17 años. Hace 17 años de esa tragedia en Pasta de Conchos, una mina que era es propiedad todavía de Grupo México. En 17 años, ¿qué ha cambiado, Elvira? ¿Qué ha pasado en 17 años desde que ocurre la tragedia en febrero del 2006 hasta este momento? Pues mira, nosotros realmente cambios notorios no ha habido. No ha habido, las muertes han seguido, o sea, los mineros siguen muriendo y la extracción, sobre todo ilegal del carbón, es la que predomina mucho en esta región. Es muy raro, bueno, no hay muchas empresas mineras grandes establecidas como tal, solamente conocemos a dos, una que es la de Minosa, de aquí, y la otra de Grupo México, que es para el lado de Nueva Rosita. Pero ya todo lo demás de las extracciones son más a través de los Pocitos, que son pues ahora sí que un centro de trabajo del que decimos que tiene más bien no tiene nada de seguridad y que es donde más regularmente mueren los mineros. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué riesgos corren los mineros estando adentro? Porque quizás algunas personas podemos entender la noción, digo, es una actividad de riesgo, estás en las profundidades de la tierra y no es sencillo, no hay luz, tienes tú que hacer tu propio camino y demás, pero como esposa de minero, como alguien que ha estado involucrada en el activismo después de esta tragedia, ¿cuáles son los principales riesgos que se corren? Es más, ¿cuáles son las irregularidades en las que incurren estas empresas que no protegen a los mineros y terminan cobrando vidas? Sí, mira, pues casi siempre es el soporte en el techo, el soporte del techo y el control del gas, que son dos de los factores, bueno, más bien el gas es uno de los factores más presentes en las tragedias, ¿no? Porque a raíz de esto pues se dan estas explosiones, pero también hay mucho derrumbe, sobre todo el sostenimiento del techo se viene abajo, hay veces las paredes, sobre todo en los pocitos, te digo que son los que menos seguridad tienen, porque ahí como tal es un pozo vertical, es una entrada, la misma entrada es la salida. Entonces, si sucede algo ahí abajo, el minero no tiene una opción para poder salir, a diferencia en las minas de arrastre grandes, ¿no? Que tienen hasta 3 túneles que están conectados y si se te derrumba de un lado, pues tienes la opción de poder conectar con el otro y salir, pero en los pocitos no. Los pocitos prácticamente la seguridad es nula, no traen ni autorrescatador, si traen lámpara a veces ellos mismos se las llevan, entonces sí, prácticamente de seguridad no hay absolutamente nada, pero es lo más común, ¿no? El gas metano, que haya la presencia del gas y los derrumbes de techo. Quiero regresar un poco al tema de Pasta de Conchos porque todavía no se resuelve. Han pasado 17 años y recuerdo que Grupo México 2 días después dijo ya están muertos todos porque la explosión, el fuego llegó a niveles superiores a los de un crematorio, ya no hay posibilidades, pero meses después sacan 2 cuerpos, lo que obviamente ustedes dicen, ¿lo sacan o lo sacan? Entonces, en todo este tiempo, ese ha sido un estire y un afloje. ¿En qué momento estamos ahorita con el rescate de los cuerpos? Llegaron a un acuerdo con el gobierno federal de construir el memorial y de rescatarlos,
pero ¿qué ha pasado? Pues mira, las familias realmente lo que siempre hemos peleado durante esos 17 años siempre ha sido el rescate. Realmente los compromisos que se hizo con el gobierno federal pues fue ofrecimiento de él, o sea, el memorial, indemnizaciones, obras de infraestructura, eso el mismo gobierno lo quiso ofrecer a las familias, en ningún momento las familias lo han solicitado, entonces nuestro punto siempre ha sido el rescate. Ahorita hemos pasado durante este sexenio pues prácticamente muchos obstáculos, realmente no se lleva un avance ni del 50%. Entonces sí hay una incertidumbre por parte de las familias, ya no está la esperanza viva como en un principio de que nos dijeron que sí, de que venían los expertos, que hicieron los estudios y todo. Entonces las esperanzas de las familias se han ido acabando con todos estos atrasos que ha habido, tanto que a la contratista que se le había seleccionado se le rescindió el contrato por incompetencia, ¿no? O sea, porque no iba a poder tenerlo. Ahorita está en la instalación de la nueva empresa, o sea, todavía se sigue los trabajos parados desde noviembre del año pasado. O sea, ahorita están con la contratación del personal, están desaguando porque se va acumulando el agua, pero pues prácticamente ahorita te puedo decir que no hay trabajos todavía. Entonces, sí nosotros vemos con mucha desesperanza el poder ver el rescate dentro de este sexenio como fue que se nos había prometido. También ustedes frenan la construcción del memorial, tengo entendido. Sí, nosotros, como te comento, estos fueron ofrecimientos del gobierno hacia las familias. Las familias en ningún momento hemos solicitado tener un memorial, un monumento. O sea, si eso hubiéramos querido, pues desde hace mucho lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos pedido. Pero las familias no es lo que buscamos. Queremos el rescate porque también queremos saber qué sucedió, o sea, realmente qué fue lo que sucedió ahí. Porque como tú comentas, en un principio Grupo México empezó a hacer el rescate, o al menos así nos los hicieron creer a todos, y ya nada más a los tantos días los determinan como muertos, tanto que se nos llegaron a decir de que se incineraron, que ni con las hebillas de los indios nos íbamos a quedar. Más sin embargo, a los 6 meses, en junio del 2006, rescatan un minero completo. Entonces, no hay una verdad para las familias. Entonces, las familias es lo que buscamos también, o sea, recuperar los restos, lo que haya quedado de ellos, pero también el saber qué les pasó a ellos ahí interior. ¿Qué es lo que esperan encontrar adentro? Porque leí algunas notas donde justo del 2006, alguna del Centro PRO, si no estoy mal, y de la Comisión de Derechos Humanos, donde ustedes decían, es que en el momento en que logran entrar, se van a dar cuenta de todas las irregularidades de la empresa, por eso no nos quieren abrir, por eso no quieren entrar. Entonces, de alguna manera, el entrar, el abrir, el rescatar, sería exhibir todas estas irregularidades en las que han incurrido estas empresas que tienen concesiones prácticamente de por vida. Sí, tienen concesiones. Mira, lo que nosotros queremos que se vea es cómo murieron ellos. Las familias tenemos una sospecha de que ellos no murieron en el instante. Ellos murieron esperando ser rescatados. Pero por la falta de soporte, que era una de las irregularidades que tenía esta empresa, la empresa en la mina de cuenta que lo que era todo desde el inicio hacia el fondo, fueron quitando soportes del techo para aventarlos hacia mero adelante, en lo que ellos iban avanzando. O sea, de cuenta, quitas estructura para ponerlo, sí, así es. En vez de tener más estructura para dejar protegido atrás. Exactamente, entonces claro, se da esta explosión, el estruendo, la fuerza. Lo que nosotros pensamos es que lo que hizo la mina fue que se derrumbó. O sea, se colapsó la parte de la entrada, la parte débil. Y se quedaron los soportes. Y ellos se quedaron en el fondo de la mina, porque ellos no estaban en el camino de la mina. O sea, había varias personas, pero la mayoría de ellos estaban en el fondo. Entonces, independientemente de donde haya sido el punto de la explosión, no recorrió toda la mina esa explosión. Entonces, sí nosotros queremos saber eso, o sea, ¿por qué se declararon muertos a la semana? Y que realmente pues, nos comprueben, o sea, al entrar es lo que vamos a ver si realmente es. Y te digo, y una cosa ha ido con otra. O sea, ellos cuando pararon primero que dijeron que ya no estaban con vida, ¿no? O sea, ya no iba a hacer rescate a los primeros días. Se termina. 2, 3 días creo. Sí, se termina y entonces dice vamos a ventilar la mina y no sé qué, y vamos a recuperar. O sea, ya no vas por vivos, vas por muertos.
Entonces, cuando sucede esto es cuando recuperan en junio a uno y en diciembre a otro también. Y en abril paran, paran con los argumentos de que él estaba inundada y que el agua tenía sida, que tenía hepatitis, que tenía una sinfín de... ¿Es en serio que Sí, dijeron que tenía sí, sida el agua? sí, presentaron unos peritajes pagados por ellos. Entonces, O sea, eso lo hizo la empresa, eso Grupo lo hizo la México. empresa, Grupo México. Ok. Entonces, así, o sea, todo ha sido pura mentira, en base a mentira. Y lo peor de todo es que el gobierno se las ha aceptado. El gobierno se las aceptó en su momento. A eso, justo eso quiero llegar, porque hay que entender que este es un tema que sobre todo le compete al gobierno federal. Sí. Desde las concesiones, las regulaciones y las supervisiones le competen al gobierno federal. Entonces, en 17 años les han tocado tres administraciones, la de Calderón, la de Peña Nieto y ahora la de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa en la administración de Vicente Fox que le permite a la empresa, digo, de Calderón que le permite a la empresa? ¿Y qué pasa en la administración de Peña Nieto? O sea, que eran competencia de ellos el llegar a hacer algo. ¿Ellos qué hicieron? ¿Protegieron a la empresa? ¿Se hicieron a un lado? ¿Qué pasó? Mira, ahí en la de Calderón fue cuando aceptan estos peritajes. Entonces estaba El agua tiene sí, sida. que estaba como secretario de Trabajo Javier Lozano. Entonces, él es el que se los acepta y de ahí acepta, o sea, de ahí dice, no, pues ahora vamos a continuar con otro peritaje que nosotros lo vamos a hacer para ver si es cierto o no es cierto lo que están diciendo. Sucede después que en ese mismo sexenio, el mismo Javier Lozano dice no se puede, que porque nuestro peritaje ha dicho que no se puede, que las condiciones son muy malas y que no va a arriesgar vivos por muertos. Así lo dice y le da el cierre, o sea, ya no quieren volver a tocar el tema. Entonces las familias igual seguimos luchando y pidiendo a través de llegamos hasta gobernación, en aquel entonces estaba Mauriño de secretario, y él lo que dice es que va a hacer lo posible por continuar y todo, pero nadie hace nada, o sea, prácticamente desde Javier Lozano, desde ahí se quedó, ya nadie empezó a mover nada. Hasta ahora que las familias en el 2010 decidimos ir a interponer la queja ante la Comisión Interamericana porque ya no vimos que aquí podíamos tener un acceso a la justicia. Entonces dijimos, pues tenemos que salir a buscarla afuera. Entonces ya nos vamos afuera y pues ya no es peleándole a la empresa, sino peleándole al Estado, ¿verdad? De que pues todas las violaciones que se habían hecho. Y pues en el 2018 se nos acepta esta queja y entonces de ahí el gobierno ya tiene que responder y como en precampaña de Andrés Manuel, él había dicho que si él quedaba, el rescate se iba a hacer. Ahora, en la administración de Peña se quedaron igual con el peritaje de Javier Lozano. Sí, sin nada. Agua con sida, no podemos, no hay condiciones, no vamos a entrar. Así es. Llega esta administración y de las primeras cosas que dice el presidente, recuerdo, es los vamos a rescatar, pero es una situación complicada, hay riesgos que se van a correr y también es mucho dinero. Ustedes, cuando el presidente dice eso, saben evidentemente lo riesgoso que es y saben también que no va a ser de un día a otro, sino que va a ser tardado. Bajo esas condiciones, ¿qué ha ido cambiando de las reuniones que han tenido con el equipo de presidente? ¿Cuándo fue incluso la última reunión que tuvieron para que les informaran los avances o qué ha pasado? Mira, las reuniones prácticamente con el presidente, la única que hemos tenido, sí, fue cuando él dijo que el rescate se iba a hacer, que fue el 14 de septiembre en el Palacio Nacional en el 2020. Y luego en ese entonces también viene aquí a la mina, hasta el 2021 se hace el compromiso público. ¿Sí? Entonces con todas las familias y todo, de que se iba a hacer. De ahí para acá ya no ha habido nada. El estira de floja de las empresas. Sí, haz de cuenta que lo que hizo el gobierno fue entregarle a Comisión Federal el encargo de que el rescate se hiciera. ¿Está a cargo de la CFE? Sí. Entonces ya comunicación con el gobierno en sí no tenemos. ¿La comunicación con quién ha sido? Es con Comisión Federal de Electricidad. ¿Se han reunido con Bartlett? ¿O él no ha estado y mandan a alguien de la CFE? Él vino una vez hace poco, el año pasado, si no mal recuerdo, no miento, en este año vino como en febrero, según pensábamos nosotros que ya venía a darnos el nombre de la nueva contratista, más sin embargo no. Entonces sí se nos hizo muy rara su visita porque pues estuvo para que venga el señor desde allá a hablar con las familias, es porque es una información importante, más sin embargo no dijo nada. Entonces reuniones con ellos también, con los altos ejecutivos, no hay.
no hay. Todo es con el encargado que está en la mina, que es un licenciado, que es el que tiene el contacto con las familias y es quien nos da el informe. Entonces, prácticamente con alguien de autoridad, de alguien que tome la decisión, no la tenemos. Siempre tenemos que estar ahí, pues ahora sí que friegue al licenciado de que necesitamos hacer cosas o hacer cambios y todo. Esto de la contratista, de que iba mal, siempre se lo dijimos. ¿Ustedes sabían que la contratista que habían... Iba mal, o sea, siempre marcó atrasos desde un principio. Ellas te dan un programa de trabajo. ¿Ustedes con se los fechas. entregan a ustedes? Sí, con fechas. Entonces, con base a eso, te va diciendo que de tal fecha a tal fecha voy a hacer esto. Y desde la primera semana siempre hubo atraso. Siempre atraso y una cosa y otra, maquinaria que no servía, material que decía que llevaba y no estaba. Entonces, todo este tipo de cosas sucedieron, muchas irregularidades, y que a nosotros nos sorprendía que Comisión Federal no supervisara. Entonces decíamos, ¿cómo es posible? Dejan a la contratista libre. Sí, a que lo haga como ella quiera. Entonces, todo eso vino a caer en ese desenlace. Por eso ya no les quedó nada más que decir, bueno, sí, nos equivocamos. Pero ¿y tiempo? Cambian al contratista. Entonces ahora estamos con una nueva que supuestamente, bueno, no supuestamente, tiene experiencia minera porque ha trabajado en otras partes, pero supuestamente ahora en 8 meses dice que va a hacer lo que no se hizo en todos estos años. ¿Ya les entregaron un plan? Un plan con fechas muy generalizado, sí con fechas. Por ejemplo, está uno que te pone de cuando iniciaron su contrato el 18 de abril lo que viene siendo al 5 de junio, actividades preliminares. O sea, de este año, Sí. El 18 de abril empiezan. Okay. Y bueno, ¿y qué son las actividades preliminares? O sea, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Pues pues que van a, por ejemplo, a contratar el personal, eso es una cosa, ¿no? El de hacer una evaluación a las obras, el de hacer la reparación de lo que se tenga que hacer, instalar, porque sí va a cambiar el método en las lumbreras, van a usar otro tipo de método para seguir construyendo, entonces van a instalar ahí como una torre en donde es el tiro vertical, de ponerse una torre ahí, cosa que no usábamos, se usaba una grúa enorme para bajar al personal y para sacarlo. Entonces, eso es lo que van a estar haciendo en un mes. Entonces, de aquí a junio no hay avances todavía. No se continúa, todavía están en preliminares, sí. Y como es ambiguo, pues no Entonces, sabemos. Mira, yo la verdad no creo en esa programación que hicieron. Más sin embargo, yo lo único que voy a estar al pendiente es ver si la empresa cumple. Es lo único que nos queda porque el tiempo no nos va a dar. No nos va a dar y ese es algo que nos inquieta mucho porque dices, ¿qué va a pasar? Porque el sexenio se va a terminar. Ya prácticamente este año es lo último. Ya para el siguiente año ya no hay nada. Ya van a andar con las campañas y todo eso y ya no va a haber nada. Entonces sí hay mucha inquietud de las familias. Bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Digo, porque el gobierno se va. Comisión Federal sigue siendo Comisión Federal, sea el gobierno que sea. Pero sabemos que es gobierno. Quieras o no es gobierno. Entonces yo no sé si el que venga le va a dar continuidad o no le va a dar continuidad. Ahora, me quiero ir un poco a la responsabilidad del Estado, que si bien no es mucha porque todo es regulado por el gobierno federal y es un asunto del gobierno federal, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno del Estado para la atención de las familias? Porque ustedes evidentemente pierden un esposo, un padre, un hermano, alguien que llevaba pan a la mesa, que se sentaba, comía y les daba para comer. Entonces pierden un sustento en casa y uno pensaría que quizás la responsabilidad del gobierno del Estado es apoyar a las víctimas. Entonces a mí me gustaría saber, desde el 2006 hasta este momento, 17 años, ¿cómo han sido los gobiernos estatales? ¿Han estado en contacto con ustedes? ¿Ha habido apoyo? ¿Se mantienen los apoyos? ¿Ha mejorado, empeorado o se ha mantenido exactamente igual? No, prácticamente ha estado al margen, o sea, al margen. En un principio, por ejemplo, cuando le tocó a Humberto Moreira en ese entonces, él lo que hizo fue, pues bueno, acercarse a las familias, decir, vamos a estar aquí con ustedes acompañándolos y a darle el seguimiento. O sea, al estar al pendiente, pero realmente, pues ellos no tienen, bueno, ellos dicen, ¿verdad?, que no tienen ninguna autoridad para poder. Ellos han dicho que no hay autoridad. Que no hay autoridad, que porque todo es a nivel federal. Pero que sí ellos pueden estar apoyando en estar pidiendo información y todo eso, y que fue lo que hizo. Después, ya cuando yo me entero, fue de que la ayuda humanitaria que se dio en un principio, los 750,000 pesos,
a mí me comentaron de que esa ayuda la había gestionado el gobierno del estado. Ok. O sea, que cuando les dio, me imagino, le dieron el informe a él de lo que había sucedido, de que pues ya no había vida. Entonces que él le dijo, bueno, ampara a las familias. Y eso Y, habría salido y ese sale dinero. esa, y supuestamente salió. Así me dijeron, eso a mí no me consta, fue lo que a mí me ¿Cuánto? dijeron. 750,000. 750,000 pesos. Después de ahí, unos meses, hubo entrega de despensas. De cada semana nos daban una despensa a cada familia. ¿Por qué? Porque no estaba tampoco el trámite de la pensión, porque no podíamos tramitar pensión porque no había un acta de defunción. Más sin embargo, al año, el mismo gobierno del estado le dice a las familias, va de familia en familia, a través de personas que trabajan para ellos, de que es necesario que saquen el acta de defunción para que ya tramiten su pensión. Les hacen también lo que viene siendo las demandas laborales, cosas que fracasaron también, quedando en pensiones de 2,300, o sea, nada. Ahí tampoco no se le hizo como por riesgo de trabajo. Entonces, realmente su papel, si él hubiera querido, hubiera sido la investigación como tal, o sea, hubo muertes y ellos como por oficio deben de abrir una investigación, la cual se abrió, pero la cual también cerraron, no sé yo, En la Procuraduría del dentro Estado. de la Procuraduría del Estado. Entonces, él pudo haber apoyado en eso, mas sin embargo los intereses son muy fuertes, o yo no sé qué sucede, pero las familias no tenemos acceso a esa justicia. Se abre esa investigación, pero se juzga a unos empleados de la mina, al gerente, al superintendente y a los ingenieros encargados de seguridad. Y esa investigación que se hizo terminó en una reparación del daño, pero las familias no nos preguntaron si queríamos No esa hubo un reparación. acuerdo entre o sea, la reparación del daño fue, La la empresa decidió, dijo, a ver qué, el gobierno dijo, sí. ok, esto, perfecto, Así. ya ustedes nunca los No, involucraron. ¿De cuánto fue esa reparación del daño? de 182,000 pesos por familia. O sea, y era algo que nosotros decíamos, ¿por qué termina en reparación del daño si ni siquiera tienes una investigación completa de lo que No sucedió? hay una sentencia, no hay nada. No hay nada. Entonces, sí paró a un juez, pero te digo, lo hicieron de acuerdo a como ellos investigaron y no fue por negligencia. Fue por ¿Cuál fue? un delito culposo. ¿Culposo? ¿Homicidio culposo? Homicidio. No, homicidio no. Solamente Sí, delito culposo, porque no se podía hablar de homicidio porque No ellos no sabíamos. habían, sí, No están los cuerpos. sí. Si no hay cuerpo, no hay delito. Ok. Entonces, o sea, todo la verdad estuvo muy mal hecho. Entonces, ellos se escudan en eso, ¿no? El de que, pues bueno, en el rescate, que era lo que las familias queríamos que se avanzara, ellos no podían hacer nada. Y en lo que sí podían hacer, pues lo hicieron Se muy mal. quedaron cortos. Sí, lo hicieron muy mal. Lamentablemente, si bien es una responsabilidad que le compete al gobierno federal, este es un asunto que se repite y se repite. Tenemos no solamente el caso de Pasta de Concho, sino que han pasado años y siguen dándose muertes de mineros que quedan atrapados mientras hacen su trabajo. El último caso fue el de esta mina del Pinabete. Ustedes también de alguna manera hicieron voz de lo que estaba pasando en el Pinabete, que lo vivimos en tiempo real. Entren a sacarlos, ya no pudieron y ahora están en una situación similar a la de Pasta de Conchos. Ahí ustedes, ¿qué es lo que saben que pasó? Hubo mucha crítica hacia Protección Civil en su momento. Mira, nosotros lo que hemos visto, primeramente, o sea, vivimos en una región carbonífera, Sí. donde la muerte de los mineros es muy seguido. Y aún así no hay ni un grupo de rescatistas especialistas en rescates mineros por parte del gobierno, porque por parte de las mineras sí las hay. En junio del 2022, no sé si el 2021, que murió en Rancherías, ahí estaba Protección Civil, no, estaba la Secretaría del Trabajo a cargo del rescate de estos mineros, que también fue en un pocito que el agua rompió pared y se inundó. Ahí estuvieron ellos encargados, no pudieron hacerlo hasta que vinieron los rescatistas mineros, los mismos de las empresas, de la empresa minera Minosa, que ellos fueron y ofrecieron sus rescatistas y son los que hicieron el rescate. ¿Qué es lo que sucede en el Pinabete? No están las personas adecuadas para hacerlo. Llevaron a los militares. O sea, los militares, mira, serán personas muy diestras para otras actividades, muy aptas, pero para rescates mineros no.
Por una, no tienen ni el conocimiento de cómo son esos lugares, ni qué cosas se deben hacer ante esas situaciones. Y los mineros sí. Entonces nosotros pensamos que todo se vino, porque sí hubo un momento en que dijimos, sí se puede hacer, que porque sí llegaron a sacar todo el agua, sí hubo un control de agua, pero yo digo que les dio miedo, porque quien entró fueron los militares. O sea, llevaban buzos. ¿Dónde vas a meter buzos? O sea, esos lugares, y menos los pocitos. No, no, o sea, no tienen las estrategias adecuadas para hacer un rescate. Entonces, y ni siquiera la han querido aprender, porque si quisieran ya hubieran juntado a la gente adecuada para eso, para poderlos entrenar ni nada. Entonces, sí las cosas, lo que nosotros vemos, que se están complicando. En rancherías se rescataron, en el Pinabete no. ¿Por qué? Porque no están las personas adecuadas tampoco. Entonces ahora el gobierno tiene el compromiso ya no de 63, sino más 10 más, 73. Entonces, sí, yo digo que ahí le falta mucho al gobierno poner atención en eso, poner atención y crear estas estrategias, crear estos grupos adecuados para este tipo de tragedias. Se acaba de aprobar una ley minera que los propios senadores reconocen que se queda corta, que todavía habría que hacerle más cosas. Esta ley minera, dentro de las cosas que promete cambiar, es justamente las concesiones, que ya no sean eternas. Todavía yo digo que les falta, les dan 80 años. Digo, pues no sean eternas, pero no conozco muchas personas que vivan más de 80 años, y etcétera. Entonces, les dan las concesiones, van a cortar el tiempo y hablan de una mejor regulación. ¿Tú crees que esta ley, dentro de lo que sepas sobre esta nueva ley, pudiera hacer un equilibrio, pudiera llegar a apoyar a que se erradiquen estos pocitos, esta minería que se está dando de forma ilegal, sobre todo aquí en Coahuila y en otros estados del norte del país? No, el problema no está en las concesiones. Okay. El problema está en la supervisión a los trabajos. Eso es lo que ha pasado. Mira, yo no tengo mucho los datos así muy exactos, pero sí he tenido pláticas en donde dicen que realmente la minería va a tener un término y ya es un compromiso de que el gobierno el Estado mexicano tiene que ver que la minería se va a erradicar. No en su totalidad, pero sí va a tener que bajar mucho por la cuestión del cambio climático y todo eso. Entonces, por eso es que se habla de que ya no se van a dar concesiones. De hecho, el presidente le ha dicho, él ya no da concesiones. Sí. Pues no, porque ya todas están repartidas, para empezar. Entonces, igual aunque la minería va a tener que tener un límite ya no se puede dar en su abundancia como hasta ahorita. Pero te digo, el problema también no está ahí, en las concesiones. El problema está en la supervisión, hasta dónde tienes tú de personal para poder vigilar, sobre todo los centros de trabajo. Aquí en la región carbonífera, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es su principal fuente de empleo. Aquí seas o no tengas concesión, tú extraes carbón de una u otra manera. Entonces, va supuestamente la Secretaría del Trabajo en esta mina de rancherías donde murieron estos mineros, fueron y clausuraron, o sea, dijeron, se clausura, ya no entran. Si tú vas ahorita, ellos están trabajando. ¿En las rancherías? Sí, en la Micarán, pero ya ahora con otro nombre. Ahora ya le cambiaron el nombre, ahora ya no se llama Micarán, ahora se llama fulana de tal. Y eso ya no, la Secretaría ya no viene. Ellos vienen si alguien les denuncia, si alguien tiene una queja, pero ellos no vienen a vigilar. Entonces, realmente no hay un control en eso. Y tampoco lo han querido ver. Entonces, esto de los pocitos se ha disparado de ahora que el gobierno federal dijo, ya no les vamos a dar contrato a las empresas grandes, ahora vamos a darle a los pequeños productores. Pero tú no sabes cómo se manejan esos pequeños productores en la región. Aquí es un coyotaje en el carbón tremendo. Entonces, no hay esa regularización. O sea, es lo que falta, una supervisión exacta. Y lo que yo siempre he dicho cuando hablaban de una posible reforma a la ley minera, yo le digo, es que a lo mejor lo que puede parar esto y es que haya que el delito o las faltas tengan causa penal, no monetaria, no financiera, porque a ellos les resulta más barato
pagar una multa que invertir a una seguridad. Entonces, si tú metes una causa penal, que tenga una causa penal, pues ellos la van a tener que pensar más, pero pues tampoco quieren hacer eso. Entonces, sí, la verdad, digo, yo para mí, desde mi ver, yo es lo que veo, de que a ellos les permiten hacer muchas cosas, no se les castiga, no se les castiga a nadie. Si tú miras al del Pinabete, a mí me sorprendía oír que decían, a este Cristian, ¿verdad? Creo que se llama el muchacho que tenían ya como responsable del accidente de ahí, que realmente era el contratista, el que había contratado a las personas. Sí, nomás contrató a la gente, era Sí, un chavito, a él, creo. sí, un chavito joven. El delito por el que se le iba a juzgar era por extracción ilícita del carbón. ¿Y las muertes de ellos? ¿Quién las Claro. paga? Nadie. La vida del minero no vale. A ellos les importa, porque como no tenían permiso, se les iba a acusar por la extracción ilícita de carbón, pero no por la muerte de los mineros. Entonces, la vida de los mineros no tiene valor. Ante la ley, no tiene valor. Vente, Elvira, que ya nos estamos mojando, pero quiero, Entonces, si quieres aquí abajito. si quieres aquí tantito abajo, pero mira, lo que yo quiero que me ayudes en este momento es, vienen nuevos gobernadores, estamos en campaña y elecciones y viene ya un cambio de gobierno en el estado de Coahuila. Por lo que estoy escuchando, lo que estoy entendiendo, el gobierno se mantiene al margen porque pues no es mi responsabilidad, pero es prácticamente la actividad principal del estado, la minería. Entonces, a mí se me hace lógico y lógico que diga el estado, pues ¿yo qué? Si es el estado que se beneficia, Sí, claro, con la minería, son los principales empleos que se generan acá. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el nuevo gobernador, sea quien sea, para involucrarse? ¿Consideras que debería involucrarse? ¿Hasta dónde? ¿Cómo debería involucrarse el gobierno del estado, que hasta este momento se mantiene en el, pues vamos a ayudar, pero poquito? ¿Qué debería hacer? No, mira, yo lo que lo veo desde así, de una forma de que esto bajara o se controlara, al gobierno del estado, él está obligado a dar opciones de trabajo, Empleos. Empleos, y aquí no las hay. Si tú miras el pueblo, así como lo miras, no hay a dónde ir a trabajar, más que a la tiendita, más que al Oxxo, como empleado en un puestecito o el negocio así, ¿no? De ponerlos, es lo que tiene la gente para trabajar. O sea, prácticamente aquí es o trabajas en la minería o pones una tiendita si tienes para ponerla, pero si no, a la minería. Sí, no hay. No hay para dónde voltear. No tenemos opciones, los mineros no tienen opciones. Ahorita, con la situación que estaban viviendo, con las pocas minas que habían, con Minose, que hasta la situación financiera fue terrible, sí. Bueno, ahorita nosotros nos dábamos cuenta. Estamos sin el acceso al empleo del carbón, ¿no? Entonces, los mineros en sí han tenido que hacer cosas que ni ellos sabían que sabían hacer. Aprenderle a la soldadura, a limpiar ya a lo que son los patios de las casas, pinturas, lo que viene siendo la venta de comida, o sea, tienes que buscarle. O sea, ellos lo que necesitamos aquí son opciones de trabajo. Y sí, y los he oído ahí que lo dicen, ¿no? Que van a traer fuentes de empleo. Sí, pero se los llevan a Saltillo. Se los llevan a las ciudades. Se los llevan Torreón, Saltillo, o sea, se quedan en las ciudades fuertes y no traen empleo a estas zonas. No hay opciones, no hay opción. Entonces, ellos, yo no veo, y menos, mira, cuando veo que, bueno, no ni quisiera decirlo, pero el señor Guadiana es el peor, el menos indicado para ser un candidato a la gubernatura. Él carga muertes, porque él maneja tajos y los pone en condiciones tremendas. Entonces, a mí me resulta, ay no, o sea, lo veo que habla y dice que en mi gobierno sin mentiras. Eso no, o sea, por Dios, yo la verdad no entiendo a quién se le ocurrió que pusieran a él de candidato. Y oigo a los demás que ofrecen, ¿verdad? Que no, que sí, que los empleos. Pues sí, pero se los llevan a otro lado. Nadie habla de la región carbonífera, hablan de la región centro, de la región de Saltillo, sí. Pero para acá no hay nada, no hay ¿Qué nada. opciones de empleo pudieran entrar acá? Estuvimos en Sabinas, no está tan lejos de acá, y veo que entró una empresa que se dedica a la construcción a la manufactura, a la creación de estos vagones, sí. Vagones de tren. ¿Esta empresa llegó en 2017, por ahí más o menos? Sí, tiene poco en la región, no tiene mucho. Pero prácticamente todo se vuelve a centrar en el tema carbón, en el caso de
de estos trenes. ¿Qué otras cosas pudieran traer acá? ¿Qué empresas pudieran venir aquí dadas las condiciones de la zona? Sí, fíjate que ahí sí en el mercado no te sabría yo dar así como qué ideas. Lo que sí yo he visto es mucho la manufactura, ¿no? Manufactura. Lo que son las maquiladoras. Pero aquí en Palau, no hay ni una. Nada. Todas están en Musquis o Sabinas, hasta allá. Entonces la gente de aquí se tiene que trasladar hasta allá, o sea, es lo que te queda. Pero aún así, te traen esas manufacturas, los sueldos están bien bajos. Uno de maquilador en Musquis te viene ganando 1,200, 1,300 a la semana. ¿Cuánto gana un minero? Un a la minero, semana? bueno, más o menos entre 1,500, 1,800 a la semana. El puro salario, el puro salario. Ya que si había bono de producción, ya les iban aumentando, entonces ya ganaban como unos 2,000, 2,300 por ahí. Al final del mes, ¿cuánto entraba? 8,000 pesos. 8,000 pesos. 8,000 pesos. Entonces, si no es tampoco muy bien pagado. Y no hablemos ni de seguros, ni mucho menos, eso evidentemente no Sí, existe. no, sí, ponle que el seguro sí se los ponen en lo que son las empresas establecidas. ¿Mm? En los pocitos, No no. hay manera. Ahí no hay manera, ahí no hay manera. Entonces, y ahí te trabajan a destajo. De acuerdo a lo que tú trabajas, es lo que te pagan. Por eso mucha gente se va a ese lado, aunque no haya las condiciones y aunque no tenga pues digamos que los derechos a lo que tiene él, como tan simple el seguro social. Entonces, ya lo hacen más por la necesidad de trabajar, de un ingreso. Entonces, sí es una situación muy crítica aquí. Mucha gente de aquí ha migrado hacia el norte, hacia Piedras, hacia Nava, que son las que, digamos, ahorita puedes encontrar un poquito más de oportunidad. Pero sí, mucha gente no se quiere ir de aquí también. Y sobre todo las personas, pues ya con hijos grandes y todo, que les falta poco también para pensionarse, entonces también no hay una opción. ¿Cómo está la educación por acá? ¿Qué tantas oportunidades es buena? ¿Qué tanto está la calidad de educación, sobre todo para los hijos, para las nuevas generaciones? Porque también parte de las oportunidades empiezan desde la escuela. Sí, fíjate que aquí no hay mucha opción. Sí, ya pusieron, por ejemplo, en Musquis, un tecnológico, y en Agujita, rumbo a Sabinas, te encuentras un tecnológico ahí. Aquí en San Juan, ahí en la curva donde estabas en las cruces, ahí estaba una, pero eso es técnico. Aquí en Palau hay un CECITEC que es preparatoria con carrera técnica. Yo veo que muchos hasta ahí llegan, hasta la carrera técnica. Sí, cuanto mucho. No hay para una universidad. ¿Cuál es la universidad más cercana que pudiera tener más carreras, más ofertas para los jóvenes? Mira, yo por ejemplo, ahorita yo veo que muchos jóvenes de aquí le entraron al lado de la medicina, a la enfermería. Sí, hubo un disparo ahí en el estudio S, entonces sí veo yo que le entraron por ese lado. Mucho lo que viene siendo el ingeniero industrial para pues las maquiladoras, ¿no? Que es lo que puedes encontrar aquí. Pero pues si también te ofrecen carreras de geología, de minería, pues no. Entonces también no hay así como que dices tú, pues sí, me voy a ir a estudiar eso, si aparte ya no hay. Para poder estudiar, trabajar en unas buenas empresas, tampoco las hay. Entonces tienes que salir de aquí. Estudies lo que estudies para buscar tu trabajo. O te vas de la región. Sí, te vas hacia el norte, que está a Piedras, o te vas hacia el sur, que es Saltillo, Monclova. Elvira, de los 4 candidatos, yo ya me hablaste, evidentemente, de Guadiana, pero de los 4 candidatos, ¿cuál ha sido el que ha tocado más los temas de la región carbonífera? ¿Cuál le ha entrado a este tema que prácticamente todos se quieren hacer a un lado? ¿O cuál ha sido el que ha dado más propuestas o el que menos ha dado propuestas? ¿Cuál es el que más pudiera llegar a decir, bueno, quizás este pudiera atenderlo, pero... Yo la verdad no le voy a ninguno. A ninguno. No le veo esperanza a ninguno porque... ¿Han venido a la región carbonífera a preguntarle a la gente qué necesitan? Fíjate que en ese punto, lo que es la política, sí hay mesas de trabajo, porque sí los he visto. Yo la verdad, yo me mantengo sí, lejos, porque con todo lo que hemos vivido nosotros, yo la verdad ya no creo. Yo ya no creo en los candidatos. Me resulta muy difícil creer que puedan hacer algo por el bien de la gente. A mí me resulta muy, muy, muy difícil. Y lo miras conforme ya llegan a tener su lugar y todo, al final, pues tú miras que no hubo cambios, que al final siguió todo igual. Entonces, pues sí, la verdad, yo ya no creo en eso. Entonces, yo hasta eso estoy, ¿verdad? Dije, no sé qué vaya a pasar ahora que sean las votaciones, porque pues la verdad para mí en lo personal no tengo alguno todavía elegido.
Elvira, te agradezco mucho que platicaras con nosotros para abrirnos el panorama sobre el asunto minero y pues estamos al pendiente, ya tenemos este contacto, nos interesa mucho darle seguimiento al rescate de los cuerpos de los mineros y ver que se cumplan las promesas. Fíjate, nosotros nos dan un informe cada 14 días. Okay. Me lo mandan en PDF, te lo mando al teléfono que me marcaron, ahí te lo mando para que al menos de ahí le das seguimiento de cómo va, pero te digo, también no hay mucho que mostrar, todavía no. Elvira, te agradezco mucho y pues no, ya muchas gracias. Estamos a la orden. Sí, Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pues ahí lo tienen, amigos, un poco más sobre el asunto minero en esta que es la región carbonífera, en donde lamentablemente la oportunidad es o trabajas en la minería con el riesgo de morirte o te vas, porque aquí no hay más oportunidades. Estemos pendientes. Dicen familiares de las víctimas que la riqueza del minero es andar debajo de la tierra y encontrar la muerte. Nos encontramos a la orilla de la carretera que lleva hacia Pasta de Conchos. En este lugar, desde el 2006, se han instalado cruces con cada uno de los nombres de los mineros que han sido víctimas de las pésimas condiciones laborales que se viven dentro de las minas. A partir del año 2022, la organización Pasta de Conchos empezó a colocar más nombres que no correspondían particularmente a los mineros de Pasta de Conchos, pero sí a otros mineros que han sido víctima también de esas pésimas condiciones laborales. Ustedes van a encontrar no solamente cruces, encuentran familias, nombres, historias. Encuentran en cada una de estas cruces una protesta para que se haga justicia. Lamentablemente, con estos nombres, esta historia, este viacrucis para colocar estas cruces, originalmente no estaba destinado para colocarse aquí. La idea original, la protesta original inició justo a las afueras de la mina número 8 en Pasta de Conchos. Inicia justamente ahí, pero la empresa, Grupo México, cerró las puertas e impidió el paso a los familiares de las víctimas. 63 víctimas se quedaron particularmente en Pasta de Conchos. Aquí empezamos a encontrar personas del 2011, víctimas del 2011, Juan Camacho, del 2011, víctimas también de las pésimas condiciones que se viven en otras minas de la misma región de Coahuila. Encontramos también acá a Rogelio, también del 2011, a Daniel del 2011, está también Eduardo Martínez del 2006. Aquí encontramos un centenar de cruces que traen los familiares para recordar, pero no solo recordar, sino hacer una protesta para exigir justicia. Sea quien sea el próximo gobernador del estado de Coahuila, tiene una deuda pendiente con estas familias. Uno pensaría que solo es un tema federal que le corresponde a la empresa a la que se le otorga la concesión de la mina y al gobierno federal, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Economía e incluso a la Comisión Federal de Electricidad si es que los contratos fueron con ella. Pero también hay una responsabilidad por parte del gobernador del estado. Los gobiernos estatales también se han hecho de la vista gorda a la hora de las regulaciones mineras. Se han hecho de la vista gorda con los contratos que otorgan a diversos empresarios que son dueños de las minas. Se han hecho de la vista gorda al apoyar a las familias. Se han hecho de la vista gorda el momento de ayudarlos a hacer justicia, de apoyarlos con algo. Porque estas familias perdieron ahí un minero desconocido, alguien sin nombre, alguien que tenía una familia, alguien que dejó mamá, dejó papá, dejó hermanos, hermanas. Alguien que dejó un vacío en una casa, en una mesa, que ya no se va a llenar. Pero también ellos eran el sostén de su familia. Con una actividad tan riesgosa como lo es la minería, ellos sostenían sus casas, sostenían a su familia, a sus hijos, a sus esposas, a sus madres, a sus padres. En una actividad que prácticamente pasa de generación en generación y algo a lo que muchas personas pues termina siendo su última opción, trabajar en la minería. Esta deuda de justicia también le corresponde al Estado, le corresponde la ayuda a las familias, porque se fue el sostén de la casa y también se fue ese lugar en la familia. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias.
sea quien sea el nuevo gobernador, esta también va a ser su herencia. Desde Pasta de Conchos, desde Coahuila, desde este estado que concentra la riqueza carbonífera de México, hagamos un llamado al que sea el nuevo gobernador, a que ya no se haga de la vista gorda. Porque es muy cómodo exigir justicia y decir lamentamos lo de Pasta de Conchos desde su oficina, pero no hacer nada por las víctimas. Yo soy Meme Yamel, ayúdenos a compartir estas historias para que quien sea que las tenga que escuchar despierte, abra los ojos y también exija justicia.